Damos inicio a este webinar con nuestro primer speaker, Carlos Bustamante. Él es profesional bilingüe de cuarto nivel en las áreas de seguridad, ambiente y calidad. Ha realizado estudios de pregrado y posgrado en Argentina, en Ecuador y en España. Y tiene una experiencia de 10 años en varias empresas del sector privado, como transporte aéreo, organismos internacionales, medios de comunicación, educación universitaria, en constructoras, empresas mineras, entre otras. Es capacitador de seguridad avalado por el CETEC y finalmente es consultor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente y Agua. Actualmente brinda sus servicios a nivel nacional en temas de seguridad ocupacional en Bustamante HC. Te damos paso, Carlos. Muchas gracias, Gaby, por la introducción. Bienvenidos a todos por estar aquí presentes en esta mañana. Es un gusto poderles saludar y darles la cordial bienvenida. Bueno, vamos a empezar en materia. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver la presentación que tengo para ustedes, ¿ok? He considerado importante, y de hecho con mis compañeras, hablar sobre un tema muy importante y sobre todo que es necesario ahora en esta época que estamos viviendo. De hecho, antes estas exposiciones se las hacía en un hotel, en una sala de reuniones, en forma presencial. Ahora lo estamos haciendo en vivo, a través de plataformas virtuales, y nos hemos acoplado a esta nueva normalidad. Así que bueno, ahora la tecnología es un gran apoyo para todos nosotros. Vamos a hablar un poco de seguridad ocupacional. Como bien dijo Gabriela, es el área en donde yo me especializo y tengo mucha experiencia. Así que voy a empezar con esta presentación. Es una presentación práctica, concreta, para no entrar en tanto detalle, pero con cosas súper prácticas que a todos les va a ayudar y a interesar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos acá el contenido que yo he preparado para este webinar. Voy a hablar un poco de lo que es la seguridad ocupacional en el Ecuador, en base a mi experiencia, en base a toda mi trayectoria que he tenido en estos años. Voy a hablar también un poco siempre es importante cuando hacemos seguridad, hablar sobre el tema normativo, que de hecho ese es uno de los motivos que justamente nos obliga a hacer seguridad. El teletrabajo, que ahora está tan de moda. Voy a hablar un poco también qué es lo que ha pasado, ¿no? Ahora con esto de la emergencia sanitaria, cómo nos hemos adaptado al teletrabajo. Hablar un poco de gestión de riesgos laborales, un sistema documental que es básicamente todo lo que nosotros hacemos del día a día y tenemos que ir generando documentos del sistema de seguridad. Voy a hablar también un poco del manejo del SUT, que de hecho ahora ayer me han llamado varias personas consultándome sobre el tema del SUT, porque ya se cumple un año en donde tienen que subir los informes y todo ese tipo de cosas. Voy a hablar un poco de eso. Y finalmente algo muy importante que complementa de hecho a la parte técnica de seguridad, que es la vigilancia de la salud. Así que este es el contenido que tengo preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat y al final de mi presentación, yo con mucho gusto me tomaré unos minutos para poderles responder, ¿ok? Así que sin más empecemos, la seguridad ocupacional, ¿no? Cuando hablamos un poco de seguridad ocupacional, la verdad que los directivos, los dueños de empresa, muchas veces ni siquiera entienden de qué se trata, ¿no? La seguridad ocupacional, ¿no? A veces, cuando yo he estado iniciando un proyecto, me dicen qué es eso de la seguridad. ¿Es seguridad física? ¿Es seguridad? ¿Qué tipo de seguridad haces, no? Entonces, no está todavía claramente definido cómo está en... Entonces, eso es un poco lo que tenemos ahora, ese inconveniente, ¿no? Pero en todo caso, la seguridad ocupacional lo que busca es hacer una prevención hacia los riesgos laborales que la actividad económica pueda generar, ¿sí? Riesgos laborales podemos tener en la oficina,
podemos tener en una industria súper grande, independientemente del giro de negocio, del tamaño de la organización, del número de empleados, siempre va a haber riesgos laborales que hay que gestionar, ¿no? Entonces, el trabajo es hacia eso, ¿no? Hacia concientizar, hacia generar una cultura para que la gente entienda cuál es el beneficio, de hecho, de la seguridad ocupacional. Tenemos que dejar de verlo como un negocio, tenemos que dejar de verlo, de hecho, como una obligación que no da frutos, y tenemos que verlo ahora como una inversión, porque el tener un ambiente de trabajo seguro, el invertir en equipos de protección personal, en cuidar a los trabajadores que se sientan cómodos, seguros, inmediatamente la productividad se va a ver impactada, y obviamente eso le va a interesar mucho a la organización, y finalmente todos vamos a terminar ganando el tener un trabajo seguro para todos. Así que ese es un poco el contexto nacional que tenemos ahora en cuanto a lo que es seguridad ocupacional. Y bueno, eso para empezar, ¿no? Lo que yo les había dicho anteriormente, el tema normativo, tenemos ahí desde 1986, tenemos un decreto ejecutivo que hasta la fecha no se ha revisado. Sin embargo, hasta la actualidad es un documento importante que mucha gente toma en cuenta para obviamente desarrollar los programas y el sistema de seguridad, ¿no? Entonces tenemos el 2393, que es el decreto ejecutivo ecuatoriano. Tenemos un instrumento andino de seguridad y salud ocupacional, que este también es un documento muy importante, sobre todo porque ahí define claramente lo que es una gestión administrativa, una gestión de talento humano, una gestión técnica y procesos operativos básicos, que es básicamente los 4 pilares de un sistema de gestión. Es muy importante también el instrumento andino porque menciona en cuanto al tema de la vigilancia de la salud, el tema de los exámenes preocupacionales, ocupacionales, postocupacionales, que resulta que igual hay mucho desconocimiento de esto, y bueno, a veces también parece que las empresas piensan que son muy chiquitas, tienen 2, 3, 4 empleados en nómina, y no piensan que ellos también tienen que cumplir ciertos requisitos de seguridad. Entonces, como les digo, esto abarca a todo el espectro productivo del país, independientemente del tamaño de la organización. Así que es muy importante esta decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad. Tenemos también el acuerdo ministerial 1404, ¿no? Eso es súper importante por el tema médico, ¿no? Regula cómo se debe gestionar un consultorio médico en cuanto a lo que es una empresa, ¿no? Entonces, ahí le dice cuántas horas médico debe tener, cómo debe estar diseñado su consultorio médico, qué equipos debe tener, etcétera, etcétera. Entonces, el acuerdo ministerial 1404 es súper importante también revisarlo por el tema médico, ¿no? Tenemos el código de trabajo igual, ¿no? El código de trabajo, de hecho, hace un enlace con lo que es seguridad ocupacional por el tema de visto bueno, por incumplimientos, y finalmente el código de trabajo, digamos, en el sector productivo, en el sector empresarial, sobre todo empleados privados, está básicamente todas las reglas del juego, ¿no? Tanto lo que son las responsabilidades de los trabajadores como de los empleadores. Entonces, código de trabajo es fundamental también revisarlo. Tenemos el acuerdo ministerial 076, que fue emitido justamente por la emergencia sanitaria. Como ustedes saben, hubo empresas que se adaptaron a este cambio, hubo empresas que finalmente no se pudieron adaptar y tuvieron que cerrar. Y bueno, son circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. En todo caso, lo importante es saber que existe y tratar de ver cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, ¿no? Puedo seguir hablando más de normativa. Aquí brevemente tenemos el reglamento a la ley de transporte terrestre, sobre todo para empresas que se manejan con equipos, equipos propios, en este caso automóviles que se movilizan de un lugar al otro. Hay que revisar también qué dice este reglamento. Tenemos el acuerdo ministerial 135. Tenemos esto es muy importante, el acuerdo ministerial 398, que habla del VIH-Sida también, que protege al trabajador, en este caso, si es que lo
padeciera este virus. Entonces, tenemos la resolución 513, que es de incapacidades del IES, que eso es muy importante también, ¿no? El IES es un actor súper importante cuando nosotros hacemos gestión de riesgos laborales. Tenemos la resolución 390, que es el reglamento al Seguro General de Riesgos del Trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay normativa. El problema del Ecuador no es que no exista normativa, sino el que no hay el compromiso de cumplirlo, ¿no? Entonces, no hay el compromiso, o hay el desconocimiento, o hay esa omisión, o sea, es decir, que sabemos que existe, pero no lo queremos hacer. Entonces, ese es uno de los desafíos que Ecuador debe cambiar, esa mentalidad. Tenemos que saber que el ser humano, en este caso el colaborador, es la materia prima más importante de cualquier emprendimiento, de cualquier negocio. Entonces, si este colaborador va a estar en un ambiente seguro, totalmente va a ser más productivo, ¿no? Teletrabajo, esta fotografía yo la puse porque habla mucho, ¿no? Tenemos acá al papá y al hijo. El papá está trabajando y acá el hijo está estudiando. Imagínense esa nueva realidad, ¿no? Que estamos ahora viviendo. Y ya estamos hablando de unos 8 meses y no sabemos cuánto tiempo más vamos a tardar en esto. En todo caso, esto es una realidad que tenemos. Hay una normativa que ha salido en el tema del teletrabajo para lo que es seguridad ocupacional. Pero todavía falta, hay un vacío todavía que necesitamos aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tú estás trabajando en el teletrabajo y cómo ahí, por ejemplo, riesgos del trabajo te va a reconocer una enfermedad o un accidente laboral? Hay unos vacíos ahí que la normativa necesita actualizarse para poder regular de mejor forma, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar con el teletrabajo. Y bueno, algo también importante que puede pasar es que hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional sobre una ley orgánica de seguridad y salud ocupacional. Esperemos que el próximo año esto sea una realidad, porque si que se llega a aprobar esta ley orgánica, todo lo que vamos a hablar ahora va a mejorar totalmente, tanto beneficio para los trabajadores como también beneficio para los empleadores. Así que esperemos que esa sea una realidad. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los riesgos laborales, ¿cierto? Cualquier actividad, cualquier tipo de negocio tiene riesgos, ¿no? O sea, de hecho, en nuestra vida tenemos riesgos, eso es indiscutible. Ahora, cuando hablamos de un ambiente de trabajo, hay que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Hay que saber identificar qué tipo de riesgo yo tengo, ¿sí? Entonces, hay una clasificación, ¿no? Que es la que generalmente se conoce. Y voy a hablar alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar sobre el riesgo físico, que es el ruido. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajador usando las orejeras y hay un límite permisible que me permite la ley, en este caso una normativa, para yo poderlos poner 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar ahí qué es lo que dice, hasta cuántos decibeles esa persona puede estar expuesto. Si es que sobrepasa ese límite, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Tengo que disminuir la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los factores que tenemos que analizar. El segundo gráfico, nosotros tenemos acá, por ejemplo, una persona que está súper estresada y parece que ya no quiere saber nada de su trabajo. Y hablamos de riesgos psicosociales, ¿no? Es cuando, por ejemplo, en el trabajo hay mucho estrés, hay mucha carga laboral, y las personas, en este caso los trabajadores, ya están a un punto de ya no dar más, ya no dan más, de hecho, ¿no? Entonces, hay que gestionar esos riesgos laborales, hay que trabajar mucho en cómo está organizado el equipo de trabajo, si es que hay una persona con liderazgo, se distribuye bien adecuadamente las tareas, etcétera, etcétera, que eso un poco le compete también a recursos humanos o talento humano, ¿ok? Acá hablamos, en el siguiente gráfico podemos ver acá que hay un grupo de trabajo con las mascarillas, es una foto reciente. Y sin embargo, miren, ustedes están con la mascarilla, pero tratan de hacer un trabajo normal, ¿no? Acercándose y todo con la distancia respectiva. Esto estamos hablando de un riesgo biológico, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, de hecho, el virus es un riesgo biológico. ¿Y por qué es tan difícil gestionarlo? Porque no se lo ve. Está en el ambiente, no se lo ve, y justamente por eso es lo que se hace más complicado, ¿no? Si vamos acá a la gráfica de abajo, podemos ver una persona que se acaba de caer, ¿no? Y eso nos puede pasar no solamente en el trabajo, sino
saliendo de nuestra propia casa, imagínense ustedes, ¿no? Eso se conoce como los riesgos mecánicos, ¿no? Donde yo puedo tropezarme con algún obstáculo en el suelo, o de pronto estar resbaloso el piso, yo puedo caerme en mi propia cocina. Entonces, obviamente, eso es un riesgo mecánico. Entonces, eso también hay que gestionarlo, hay parámetros para poderlo hacer. Tenemos acá en la siguiente gráfica una persona que está un trabajador que está con una mascarilla especial de doble filtro. Estamos hablando de exposición directa a químicos. El factor de riesgo químico es otro de los factores de riesgo que hay que gestionarlos. Entonces, obviamente, tiene que tener el equipo adecuado y bueno, y toda la gestión que involucra. Y al final, yo le he puesto, miren acá, un volcán en erupción, que igual a nosotros, al menos los que somos de la parte sierra del Ecuador, estamos expuestos, ¿no? Estamos rodeados de algunos volcanes que en cualquier momento se pueden reactivar. De hecho, hace 10, 15, 20 años ya pasó. Entonces, también es un factor de riesgo que hay que analizar, ¿no? Por darles un ejemplo, si yo tengo una empresa, qué sé yo, en la Tacunga, y veo que está en la zona de riesgo por una posible erupción del volcán Cotopaxi, entonces yo tengo que de ahí a tener algunas precauciones, saber planificar qué hacer, cuál va a ser mi plan de autoprotección, y qué va a pasar con la compañía también, con los trabajadores inclusive, ¿no? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, comienza a erupcionar y los trabajadores están empezando recién la jornada laboral, ¿no? Entonces, en el momento que pase eso, el empleador va a ser responsable de sus trabajadores. Entonces, necesita el asesoramiento adecuado para saber cómo manejarse en esa situación, ¿ok? Bueno, sistema documental. Aquí yo he puesto lo que se hacía antes, de hecho, y que todavía se sigue haciendo. Algunas empresas veo que todavía lo hacen, que es todo tener en carpetas, en documentos físicos, que no está mal. No estoy diciendo que no esté bien, pero también ya hay que comenzar a migrar hacia sistemas digitales, justamente porque inclusive es hasta un poco más seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, esto se puede perder, se puede manchar, cualquier cosa puede pasar. Entonces, si yo ya tengo todo digitalizado, pues ya en la nube o en algún sistema informativo va a ser mucho más seguro que esté la información, ¿no? Entonces estamos en una transición ahorita, esto con la firma electrónica y con las plataformas virtuales, estamos ya realmente migrando para que todo sea digital, y eso es bueno también, ¿no? Tenemos el manejo del SUD, que les había dicho también. El manejo del SUD, la SUD, como ustedes saben, es una plataforma del Ministerio del Trabajo, en donde nosotros tenemos que ingresar toda la información principal de lo que es un sistema de seguridad. Estoy hablando de lo que es el reglamento de seguridad e higiene, los comités paritarios, estoy hablando de lo que es el plan de emergencias, los informes, los programas de alcohol y drogas, etcétera, etcétera. Prácticamente para los profesionales de seguridad y salud ocupacional y los médicos ocupacionales, esta herramienta es muy, muy importante, porque ahí subimos toda la información que en este caso el Ministerio de Trabajo nos pide, ¿no? Y hay que estar muy pendientes de las actualizaciones para que estemos al día cumpliendo con esta normativa, ¿ok? Esa sería la plataforma del SUD. Hay cursos también para la gente que no maneja muy bien. Hay cursos, hay también instructivos y documentos que les facilita este trabajo, ¿ok? Y vamos a hablar sobre el último tema, ya para ir terminando mi exposición, sobre la vigilancia de la salud, ¿ok? La vigilancia de la salud la tiene que hacer un médico de cuarto nivel, un médico ocupacional, que no es un médico general, ¿sí? El médico general, ¿qué es lo que hace? Pasa en el consultorio y obviamente espera que los pacientes lleguen con alguna dolencia, él les examina y les receta su medicación, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que hace un médico general. El médico ocupacional es todo lo contrario. El médico ocupacional no espera que los trabajadores se enfermen, sino él sale a los procesos, va a la planta, está con los colaboradores, les capacita, está pendiente y hace prevención de riesgos laborales, ¿no? O sea, es un paso antes de lo que se puedan llegar a enfermar. Entonces, el médico ocupacional tiene que tener esa misión de ser prevencionista, ¿ya? Entonces necesita conocimientos para poder hacer seguridad y salud ocupacional, vigilancia de la salud en este caso, y cumplir con todos los programas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, va de la mano con el técnico de seguridad,
¿sí? El técnico de seguridad y el médico ocupacional, empresas que sobrepasan a 100 personas, conforman una unidad de seguridad y salud ocupacional, ¿ok? Y ahí obviamente tienen más responsabilidades y más tareas que hacer porque ya son empresas un poco más grandes, ¿de acuerdo? Eso yo les puedo compartir básicamente, esa es mi intervención, creo que he cumplido con el tiempo, he sido súper concreto y bueno, eso sería, Gabriela, y estoy listo para cualquier pregunta. I'm gonna make it mine.